RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Saludamos a esta hora al congresista Alejandro Soto Reyes. Él es legislador de la bancada de Alianza por el Progreso, representante por el Cusco y también preside la Comisión de Transportes y Comunicaciones en el Parlamento. Qué gusto saludarlo, congresista. Como siempre, muy amable por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día. Señor José Hernández, muy buenos días. Un saludo a su persona y por intermedio suyo a toda la audiencia. En efecto, lo están escuchando también en el Cusco, así que es una buena oportunidad para usted se puede dirigir a los hermanos cusqueños. ¿Cómo está mirando usted la presentación del gabinete mañana, ¿no? Mañana se presenta Guido Bellido. Él ha señalado que por el momento no se alistan cambios, no lo descarta, ¿no? Desde la bancada de Alianza por el Progreso, ¿cómo se está analizando la presentación y qué acciones podrían adoptarse, ¿no? Bueno, Alianza para el Progreso ha hecho algunos reparos con el gabinete ministerial, incluido al Premier, que no tiene el expertise ni, digamos, los antecedentes que puedan permitir que acceda a un premierato, ¿no? Igualmente se ha hecho algunos reparos con otros ministros como el de Defensa, el del Interior, el de Trabajo. Y esto ha sido, digamos, una evaluación en cuanto a las personas. Pero nosotros al interior de la bancada hemos acordado que, por lo menos dándoles el beneficio de la duda, queremos escucharlos el día 26. ¿Qué le proponen al país? ¿Cuál es la propuesta que tienen de acá a 100 días de gestión? Y de acuerdo a eso, vamos a adoptar una decisión libre e independientemente. Ojo, no como en otras bancadas que ya por anticipado han dicho que no van a dar el voto de confianza. Nosotros no, vamos a escuchar, vamos a evaluar y libremente, de acuerdo a la conciencia de cada uno, va a decidir si da su voto de confianza o no lo da. En esa perspectiva, congresista Soto, ¿no? ¿Cómo usted analiza en este momento la composición del gabinete? Te ha dicho que han hecho una serie de reparos desde la bancada de Alianza para el Progreso, ¿no? Lo que estamos viendo es una serie de cuestionamientos a la designación no solamente de ministros de Estado, sino también de funcionarios, ¿no? Quizá el caso más saltante sea el del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Iber, Maraví. Entonces, mire, ¿cómo están analizando, no? Porque ya desde ahí tenemos una situación bastante delicada, ¿no? Mire, a ver, yo comenzaría por la designación del ministro del Interior, el señor Carrasco Millones. ¿Ya? Usted sabe que el señor Carrasco Millones es un fiscal de la región de Lambayeque que está sujeto a la ley de la carrera del Ministerio Público. Esa norma establece que para que una renuncia sea válida o se tenga, digamos, el efecto de una renuncia, en el artículo 106, numeral 3, establece que la renuncia presentada por un fiscal tiene que ser aceptada. Si no es aceptada, quiere decir que continúe en funciones. Por lo tanto, el señor Carrasco Millones a hoy día sigue siendo fiscal en ejercicio, porque su renuncia no ha sido aceptada hasta este momento. En consecuencia, tiene la condición de fiscal y tiene la condición de ministro del Interior. Y los actos que él está practicando podrían devenir en actos nulos, ¿no? Ahora, con relación al señor Iber Maraví, que me ha preguntado usted, hay cuestionamientos por su participación y vinculación al movimiento Sendero Luminoso, ¿no? Y ese es un tema bastante grave, ¿no? Pero por supuesto, es gravísimo. Pertenecer o hacer apología al terrorismo es un delito en el país. Y eso tiene que ser materia no solo de una investigación, sino de la sanción correspondiente. Pero ojo, esa sanción le corresponde a los estamentos pertinentes, como es el Ministerio Público y el Poder Judicial. En el caso de Alianza para el Progreso, usted me dice que las decisiones van a ser de carácter individual, ¿no? Va a ser, digamos, una votación de conciencia de cada uno de los legisladores, ¿no? En su caso, ¿usted solicitaría la separación en funciones de estos ministros que usted mencionó y otros? Bueno, nosotros a través de nuestro vocero ya hemos solicitado, hemos propuesto, no podemos imponer, hemos pedido que se hagan algunos cambios. Ahora, si lo toman a bien, enhorabuena. Si no, reitero, dándoles el beneficio de la duda, vamos a escucharlos, a ver, ¿qué proponen?
O sea, para ustedes lo pertinente es que el gobierno cumpla 100 días, le van a dar el voto, el beneficio de la duda, como usted lo manifiesta, congresista. Pero la situación en el país es bastante incierta, hay mucha incertidumbre. Usted ha visto cómo se está manejando la situación en el día a día, ¿no? No hay un horizonte claro, ¿no? ¿Qué propuestas concretas espera usted de la presentación del gabinete, ¿no? Bellido, más allá ya de los cuestionamientos, ¿qué es lo que debería plantear el gabinete para se le otorgue el beneficio de la duda o en todo caso la confianza? Usted lo ha dicho, lo que se vive hoy día en el país es un incremento en los productos de primera necesidad, el alza del dólar, del combustible. Esas cosas están haciendo que nosotros esperemos que el ministro de Economía plantee, pues, a ver, propuestas. Por ejemplo, se anuncia populistamente bonos a una gran parte de la ciudadanía peruana. Queremos saber de dónde va a salir ese dinero. ¿Cómo se va a hacer ese apalancamiento de estos bonos que se van a entregar a la población? Queremos saber, porque el presidente Castillo ha dicho que esta semana van a haber sorpresas en lo que es el tema del gas y de los alimentos de primera necesidad. Entonces queremos conocer cuál es esa sorpresa, qué se le propone al país. De acuerdo a eso tomaremos la decisión. Ahora, el otro tema, usted señala que en estos 100 días el gobierno tiene que fijar rumbo, ¿no? ¿Usted tiene confianza en que el gobierno pueda enrumbar? Porque lo que estamos viendo es una colisión permanente entre Vladimir Cerrón y el presidente Castillo, ¿no? Incluso usted, que es una persona bien informada, hace unos días Vladimir Cerrón amenazó públicamente a Pedro Castillo de incluso movilizaciones en las calles, ¿no? Entonces, ¿cree usted que hay propósito de enmienda o es que se va a seguir con la misma línea? Mire, a ver, yo parto por una premisa. El pueblo peruano está observando que el señor Pedro Castillo no es el que está gobernando. ¿Y dónde se evidencia este hecho? Cuando hay cuestionamientos al premier Guido Bellido, se le ha preguntado y él ha sostenido que es propuesta del partido. ¿Quién es el partido? Perú Libre. ¿Y quién está detrás de ello? Vladimir Cerrón. Y cuando ahora último se ha designado a Maurtua de Romaña como canciller, los del partido han salido a decir que debe ser una broma de mal gusto, que no están de acuerdo, y en consecuencia se nota que en un caso propone el partido y en otro caso es propuesta del presidente. Quiere decir que ahí hay dos tipos de decisión. Eso tiene que deslindarse definitivamente. Acá quien ha sido elegido es el señor Pedro Castillo, no el señor Vladimir Cerrón. Y creo que ese cordón umbilical debería romperse por el bien del país, porque de lo contrario, esto no va a llegar a un buen puerto, como se dice vulgarmente. Ahora, y en ese cordón umbilical, naturalmente, hay varios de los ministros que tienen mucha cercanía con Vladimir Cerrón, ¿no? Y que además, de una u otra manera, por sus propias manifestaciones se expresan, ¿no? Esa cercanía, ¿no? Mi pregunta es muy directa. ¿Deberían ser separados estos ministros? Por supuesto, y existen mecanismos para ello. Una es la decisión del propio presidente y lo otro es que, por ejemplo, el Congreso pueda interpelar uno por uno, ¿no? O sea, censurar ministro por ministro. Primero interpelarlos, ¿Ya? primero alcanzarles un pliego de preguntas, ¿no? Para que respondan y de acuerdo a eso vendrá la censura. Ahora, desde su punto de vista, ¿ese es el mecanismo más apropiado? Perdón, ¿no le he copiado bien? ¿Ese es el mecanismo más apropiado y otros proponen no otorgar la confianza? ¿Usted considera que la censura ministro por ministro es el mecanismo más apropiado? A ver, en primer lugar, quien debería enmendar los errores que están generando todo este problema es el Ejecutivo. O sea, el presidente debería escuchar a las bancadas, escucharle al pueblo que le está pidiendo rectificaciones, y creo que él debería hacer los cambios que inclusive los anunciaba, ojo, y que no se está cumpliendo. Esa sería una primera opción, si se quiere el término. La segunda opción sería que se le dé el voto de confianza a este gabinete y en los subsiguientes días hacer una interpelación a cada ministro cuestionado, ¿no? Eso es lo que usted denomina el beneficio de la duda, ¿no? O sea, otorgarle el voto de confianza y luego
ministro por ministro, evaluar la gestión? Bueno, son opciones, no necesariamente la propuesta o lo que estoy anunciando ahora tendría que ser regla general. Yo soy uno de 130 congresistas y cada uno tiene su posición respecto al tema, ¿no? Ahora, ya en el caso de Alianza para el Progreso, usted me explicaba que eso va a quedar en conciencia de cada legislador, ¿no? Por supuesto, la exposición del gabinete no solo va a ser para el Congreso de la República, sino para el país entero. El país va a escuchar, va a observar todos los planteamientos que haga este gabinete ministerial. Y en base a eso, cada uno tomará su decisión y el pueblo sabrá juzgar en su momento a quienes dieron su voto a favor, en contra o se abstuvieron. Ahora, ¿qué le parece el desempeño de Guido Bellido? Usted es cusqueño, Guido Bellido también es cusqueño, ¿no? Se conocen ambos, ¿no? ¿Qué le parece el desempeño en estos días como presidente del Consejo de Ministros? Mire, en lo personal, yendo al tema personal, Guido Bellido no tiene pues experiencia, no tiene el expertise, no tiene los antecedentes ni siquiera de haber desempeñado un cargo público, ¿no? Entonces, yo particularmente no lo he visto con buenos ojos que asuma el premierato, ¿no? No obstante ello, no podemos desmerecer a la persona humana. Debe tener capacidades para estar en el cargo y eso se verá el día 26 cuando exponga ante el Pleno y ante el país cuál es la posición, cuál es la propuesta que tiene para los peruanos. Finalmente, congresista Alejandro Soto, usted es representante por el Cusco, ¿no? ¿Dónde le está poniendo mayor énfasis en su labor parlamentaria hacia su región? Mire, nosotros estamos un poco, decepcionados del mensaje presidencial. Usted recordará que anteriores presidentes siempre en su mensaje han hecho mención a la urgente necesidad de construir un aeropuerto internacional en el Cusco, que es el aeropuerto de Chinchero. Castillo no se ha pronunciado al respecto. Tampoco se ha pronunciado respecto del contrato de concesión del gas de Camisea, y menos de la construcción del Hospital Antonio Lorena del Cusco. Y peor aún, el Cusco, hasta antes de la asunción del mando de Castillo, debería tener la sede del Ministerio de Cultura en la ciudad imperial. Ahora, en el mensaje ha dicho que va a crearse el Ministerio de las Culturas y que su sede tendría que ser el Palacio de Gobierno. Esas cosas nosotros hemos criticado, hemos cuestionado, le hemos hecho conocer al Premier y esperemos que enmienden esa conducta porque el Cusco, siendo capital histórica del Perú, merece una atención prioritaria de parte del gobierno central. Es más, si hablamos de aeropuertos, el único aeropuerto internacional que tiene el Perú es el Jorge Chávez. Los demás tienen la denominación de aeropuertos internacionales, pero que en infraestructura solamente sirven para vuelos domésticos. Y eso no puede ser porque el Perú también vive del turismo. Recuerde usted que una maravilla mundial está en el Cusco y necesitamos darle un servicio de calidad al turista nacional y extranjero que visite el país. Congresista Alejandro Soto Reyes, congresista por la bancada de Alianza para el Progreso, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento. Le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Sí, ¿quiere agregar algo, por favor? Sí, cómo no, con el mayor gusto. Sí, por favor. Yo quiero anunciarle a los hermanos conductores de unidades vehiculares del servicio público y privado, cuyas licencias de conducir vencen el 2 de septiembre o han caducado, ya no tienen por qué estar haciendo largas colas ni estar pagando estos centros médicos precios exorbitantes por pasar estas evaluaciones, porque conversando con el ministro de Transportes y Comunicaciones, así como con el señor Fernando Serna, director general de Políticas y Regulación del Transporte Multimodal, hemos logrado que se amplíe la vigencia de estas licencias de conducir de manera indeterminada. Entiéndase, estamos en estado de emergencia, en estos días se publica la norma en el Diario Oficial del Peruano y se establecerá esa postergación que va a beneficiar a más de 850,000 peruanos. Eso está ligado al tema de la licencia de conducir, ¿no? Exactamente, nos referimos a la vigencia, caducidad de las licencias de conducir, que al 2 de septiembre casi 1 millón de peruanos van a tener la licencia vencida, ¿no? O caduca. Y entonces ese hecho y ese plazo corto está haciendo que se generen grandes colas, aglomeraciones en un estado de emergencia, y lo que hemos hecho como presidente de la Comisión de Transportes es
llegar al Ejecutivo, al propio ministro, y lograr que se amplíe este plazo para poder hacer las revalidaciones correspondientes. ¿La norma se va a publicar en los siguientes días, nos indica? Antes del 2 de septiembre se publica la norma en el Diario Oficial del Peruano, para tranquilidad de todos los hermanos conductores que tienen la licencia caduca, han vencido o están por vencer. Muchas gracias, sí, le agradezco esa información, esa revelación que nos acaba de hacer congresista Alejandro Soto. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. No, las gracias a usted y siempre a sus órdenes. RCR, la red que comunica y une al Perú.